el uso de agentes que podían ocasionar daño. Y se tiene conocimiento de que de los primeros humanos, eh, aquí 12,000 antes de Cristo, ya utilizaban estas sustancias con fines toxicológicos, sí, principalmente para la cacería. También, pues, entre sus hallazgos, no solamente encontraron que había sustancias que les producían daño, sino que también podían utilizarlas con otros fines, algunos con fines, a lo mejor ceremoniales, porque les ocasionaban alucinaciones y empezaron a buscar también ese otro tipo de sustancias. De esta Papaver somnífero, mm, hay incluso en entierros hay, pues, vestigios de que la utilizaban desde unos 3000 antes de Cristo, al menos, por lo menos se tiene esa idea de que en ese tiempo se utilizaban esta planta, es la amapola, eh, tiene varios alcaloides, después vamos a definir todos esos términos, pero varios principios activos que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Y, entre los efectos y que se siguen utilizando de la amapola, estos extractos, estos principios activos son utilizados como analgésicos. Entonces, también empezaron a descubrir que tenía propiedades terapéuticas. A lo mejor también por esas alucinaciones y otros efectos era buscada, pero seguramente también empezaron a hacer ese tipo de observaciones. Ya así como de manera más sistemática, se tiene registro, al menos ya lo anterior sería como la prehistoria, pero ya, la historia que sabemos que es de cuando hay escritura, hay este papiro de Ebers, que data de, alrededor de 1500 antes de Cristo, y ahí ya hay registros, es como un documento médico, hay registros de medicamentos, y es el más antiguo, de los más antiguos que se tiene noticia. Y ya ahí se identificaron también algunos elementos que son tóxicos, por ejemplo, algunos metales, el plomo, el cobre, metaloides como el arsénico. También se tienen registradas plantas medicinales, entre las que están también los extractos de papaver, que se llama opio, los opioides, y otras sustancias derivados de la plata que eran utilizados con fines terapéuticos. Bueno, esto se encontró en Egipto, en el río Nilo, que es considerada como la cuna de la medicina por este papiro de Ebers. Ya un poco más hacia acá, todavía antes de Cristo, 900 antes de Cristo, está este considerado libro sagrado del Vedas. Em, es como toda una enciclopedia, pero uno de los tomos, un tomo que se llama Ayurveda, aquí está, Ayurveda, es el que contiene, mm, pues, descripción de sustancias que podían ser venenosas, ya de algunas sustancias identificándolas como venenos, pero también identificando cómo se podría contrarrestar los efectos de esos venenos, los antídotos. Entonces, pues ya también aquí es un compendio bastante importante que ya data de hace mucho, mucho tiempo. El- bueno, esto también, aquí ya es una fotografía porque sigue estando en uso, pero es de 300 antes de Cristo, las tribus del Amazonas ya ocupaban el curare. El curare es un extracto, pues simple, de hecho mastican unas hojas de esta planta, y la colocan los cazadores del Amazonas, las tribus del Amazonas, la colocan en sus flechas. Y entonces a la hora de lanzarlas a su presa, le introducen el veneno, el curare, y el curare lo que produce es una parálisis muscular,
y entre los músculos que se ven afectados son los músculos respiratorios. Entonces, primero su presa no puede huir porque se paralizan los músculos y luego no puede respirar. Y entonces es muy fácil para los cazadores atraparla. Aquí es muy interesante porque lo descubrieron así, ellos lo pueden masticar y no les hace daño, porque esta sustancia se inactiva en el tracto digestivo, pero a la hora de introducirlo al animal, que sería como una introducción parenteral, como si fuera una inyección, ahí sí le hace este efecto paralizante. Y bueno, siguen, les digo, esta ya es una fotografía, estas tribus siguen estando y siguen utilizando el curare como parte de su rutinas de cacería. Bueno, este es Teofrasto. Él fue un filósofo griego que también tiene una obra importante porque clasificó y describió plantas, algunas de ellas en base a sus propiedades, incluso terapéuticas o alimenticias. Tiene toda una clasificación y descripción física de estas plantas. Su obra también es muy importante, se llama Historia Plantarum, así le llamó Teofrasto. De esta es una leyenda de Mitrídates, data de 120 antes de Cristo. Mitrídates VI es el rey de Ponto, o fue el rey de Ponto, en esta región entre Grecia y Persia. Y bueno, la leyenda dice que él ya utilizaba em, mezclas de sustancias y las utilizaba para protegerse. Entonces tenía todo un sistema ya de investigación de sustancias que podían ser utilizadas como preventivo por si lo querían envenenar. Em, y bueno, también se dice que realizaba ya experimentos, entonces sí era todo un sistema ya de investigación, pero con criminales para encontrar antídotos y a los venenos conocidos en ese tiempo. Entonces hacía las pruebas con los criminales, les administraba el veneno y luego averiguaba si alguna sustancia potencialmente antídoto funcionaba. Y bueno, sí se dice que él em, ganó resistencia a venenos, que de hecho en algún momento trató de suicidarse y no lo consiguió porque ya era resistente a muchos venenos, porque estaba eh, como consumiendo de manera continua los posibles antídotos que de hecho pues, le funcionaban. Entonces, bueno, todavía es como una leyenda, Mitrídates. Bueno, un poco más hacia acá, ya los romanos, en 81 antes de Cristo, ya utilizaban estas sustancias como de manera cotidiana. Era muy común que las personas murieran envenenadas y ya ni siquiera era como mal visto, ya se sabía que era lo más probable que una persona muriera por envenenamiento. En Pompeya es una ciudad antigua de Roma que quedó cubierta cuando hizo erupción un volcán. Después, bueno, hizo erupción, de hecho, el volcán de Pompeya, cubrió este pueblo. em, y después ya cuando fueron pues descubriendo un poco el pueblo, lo que había quedado eh, cubierto por la lava, encontraron pues personas, restos humanos cubiertos por la lava. Y dentro o entre las pertenencias de estas personas había como
dispositivos especiales para contener algunos venenos, entre ellos arsénico, beleño, que son, bueno, el arsénico es un metaloide, el beleño es extracto también de una planta, que era como muy común, ya incluso había anillos que tenían un espacio, un hueco para ahí contener el posible veneno. Y tenían otros, habían desarrollado ya como una serie así como como de recipientes especiales para contener el veneno en caso de que fuera necesario, lo fueran a utilizar. Esto ya es después de Cristo. Dioscórides Dioscórides es un médico británico. Hizo su contribución importante o más importante es que hizo una clasificación de los venenos conocidos en ese momento y descubrió o pues publicó la importancia del uso de los eméticos. Los eméticos son sustancias que producen vómito como una manera de contrarrestar la acción de los venenos. Y bueno, esta es su obra de Universa Medica, es donde plasmó todos estos conocimientos. Ya más cercano acá en la Edad Media, también como que mucho tiempo fue este envenenamiento muy aceptable en diferentes sociedades. Estaba muy difundido el envenenamiento intencional. Era aceptable, era muy cotidiano. Eh, y bueno, los árabes en esta Edad Media eh, empezaron como a desarrollar métodos especiales. Fue como un desarrollo de la química analítica porque desarrollaron estos sistemas de destilación, de sublimación, de cristalización, pero no para cualquier cosa, sino para em, purificar estas sustancias que podrían ser utilizadas en el envenenamiento. Este es otro Maimónides, eh, se parece a, bueno, ya es más acá, 1135 a 1200. Desarrolló este libro Venenos y Antídotos, que es como la primera guía de ayuda para el envenenamiento. Entonces ya también, y mucho de la información que tenía pues era de lo que se había recopilado con anterioridad, pero bueno, él desarrolló aquí este libro bastante interesante para sobre todo para los antídotos. Entre algunos de los datos que publicó fue esta succión del veneno para serpientes, fue como de las primeras veces que se vio publicado algo así. Después de la mordedura de una serpiente se podía hacer la succión y recuperar extraer el veneno del organismo. Igual aquí también aplica esto de que la persona que realizaba la succión, porque la succión es con la boca, no se envenenara, porque el veneno puede ser inactivado por vía digestiva. Em, Descubrió la importancia de esta absorción gastrointestinal, que después lo vamos a ver en una unidad, pero fue el primero el que habló de esto, de que, por ejemplo, algunas sustancias que ingresan por vía oral pueden pasar, el efecto no necesariamente es en el tracto digestivo, sino que el veneno pasa a la circulación sanguínea en este proceso de absorción, se absorbe e ingresa realmente al sistema y entonces puede llegar a otras partes del organismo. Y entonces, pensando en eso como para contrarrestar los efectos de un veneno ingerido, se podían administrar algunas sustancias que evitaran esa absorción, evitaran que el tóxico pasara a la circulación sanguínea. Y, por ejemplo, descubrió que algunos venenos se dificulta su absorción y eso retrasa los efectos o los elimina
cuando se administra leche o grasa, como mantequilla o crema, el estas, disminuyen la velocidad de absorción y limitan ese efecto adverso. Bueno, y este es otro científico, Paracelso, su nombre completo, aquí está: Philippus Aureolus Theophrastus Bombatus von Boehm. Él tenía un vecino que se llamaba Celso, que también era científico, y él, como que siempre estaban compitiendo Celso y Philippus. Entonces, como para decir que él era mejor, se puso de apodo Paracelso y es conocido como Paracelso, así como diciendo yo soy mejor que Celso. Y es considerado como el padre de la medicina, el padre de la toxicología, el padre de la farmacología, porque hizo investigaciones muy sistemáticas. Él ya empezó a hacer investigaciones y experimentaciones con diferentes sustancias. Y entonces acuñó esta frase que se le atribuye: la dosis hacia el veneno. Y bueno, esto es lo que quiere decir que en realidad todas las sustancias son potencialmente venenosas. No hay ninguna que no sea tóxica. La dosis correcta diferencia al veneno del remedio. Y esto, bueno, aplica mucho para la medicina, la farmacología. Un fármaco a ciertas dosis puede ayudar mejorar la salud, pero si se sobredosifica, entonces se convierte en un tóxico, en un veneno. Entonces, en realidad, todas las sustancias, incluyendo el agua, y aquí hasta aplica no solamente a la dosis, sino incluso la vía de administración. Pero para él lo más importante, y sigue siendo válido, que la dosis es importante. Y hay sustancias que a dosis muy bajas son venenosas, pero no quiere decir que aquella que a dosis muy altas no lo sea. El chiste es alcanzar la dosis a la que puede ser venenosa. Entonces, bueno, tenemos a Paracelso, el padre de la, y es el como el padre de la toxicología antigua. Vamos a ver después que a este Mateo Bonaventura Orfilia, que es ya más reciente, también se le considera el padre de la toxicología y de la farmacología. A lo mejor más bien Paracelso sería ya como el abuelito y este el padre, pero este es más bien como de la toxicología moderna, Bonaventura, Orfilia. Y bueno, como es ya en años más recientes, ya hizo una correlación como más sistemática de los estudios, o hizo un estudio más sistemático de las sustancias y hizo una correlación entre las características de las sustancias con los efectos. Y aquí pues ya se empieza a hablar de características o propiedades fisicoquímicas de las sustancias y cómo se relacionan estas con los efectos. Él, bueno, ya a lo mejor en este tiempo empezó no a verse tan bien hacer experimentos con humanos, o no era tan fácil, y empezó a hacer estudios con perros. Incluso también esto de análisis químico para determinar la muerte es también de las primeras, como de los primeros antecedentes de la toxicología forense. Ya analizar los tejidos, órganos, y bueno, las características. Aparte, no solamente las características físicas, sino ya un análisis químico de las posibles sustancias que pudieran estar presentes en el organismo y que potencialmente pudieran haber producido la muerte. Entonces es también como el padre de la toxicología forense. Él acuñó estos términos: órgano diana o órgano blanco, muy utilizado en farmacología y en medicina, como el órgano a donde llega
el tóxico, las sustancias y modifican las funciones del organismo. En el caso de los tóxicos, pues hasta producir un daño o incluso la muerte. Es ese órgano. Entonces, cuando ingresa un tóxico al organismo, eh, igual puede ser por vía oral o, por ejemplo, en los animales de cacería, en las presas, que se les introduce a través de una lanza, se introduce en el músculo. No quiere decir que solamente ahí vaya a ser el efecto. El tóxico pasa a la circulación y probablemente llegue a un órgano donde haga mayor efecto, ya sea por vía oral o por cualquier otra vía de exposición. Y entonces ese órgano donde va a ser el efecto va a ser el órgano diana u órgano blanco. Esto pues lo vamos a ver también en la unidad de toxicodinamia, lo del órgano diana y blanco. Eh, También empezó a observar que las sustancias no solamente entran al organismo, producen el efecto y bueno, luego qué pasa, sino que hay un sistema, todo un sistema de eliminación de esas sustancias que ingresan y que pueden detectarse, por ejemplo, en saliva o en orina. Es muy común ahora hacer pruebas de detección de sustancias en orina sin tener que tomar muestras de sangre o tomar una muestra de hígado o de algún órgano vital. Se pueden tomar esas muestras porque hay una eliminación y fue el primero que lo observó. Bueno, esto ya también pues desde mucho tiempo antes, pero hizo como mucho hincapié esto de que hay sustancias tóxicas naturales en las plantas o en los animales y refutó muchas de las creencias populares de que los fenómenos toxicológicos estaban asociados a fenómenos sobrenaturales. Entonces él se dio cuenta de que muchas de las cosas a que se atribuían estas creencias en realidad eran producto del consumo de sustancias tóxicas. La aportación de Orfilia fue muy importante en el desarrollo de la toxicología. Bueno, aquí les pongo esta diapositiva de Napoleón Bonaparte, porque, bueno, él murió en 1821 en la isla de Santa Elena. Mucho tiempo se pensó únicamente que había sido por cáncer de estómago. Él, incluso porque salen algunas pinturas, sale tocándose pues el abdomen y bueno, sí se descubrió que tenía cáncer, pero ya después se pensó o entre las teorías alternas de que había sido envenenado con arsénico. El, el debate ha permanecido durante mucho tiempo. Para los franceses, pues es un héroe nacional, Napoleón Bonaparte. Em, entonces, pues han tratado de discernir qué pasó exactamente con su muerte. Y bueno, se han hecho análisis de, muy posteriores. Persiste su cabello todavía. Hay muestras de cabello de Napoleón. Cuando recién murió, pues se colectaron muestras de su cabello. Era como muy común en esos tiempos tomar cabello como para, como de recuerdo, como tenerlo almacenado como de recuerdo y por ahí todavía se cuenta con estas muestras de cabello. Entonces, se estuvieron haciendo análisis durante mucho tiempo. Todavía hay reportes relativamente recientes ya en este siglo con pues herramientas ya muy sofisticadas para detectar arsénico. Y sí, efectivamente en su cabello se encontró altos niveles de arsénico. Entonces sí quiere decir que en su organismo
es muy probable que tuviera altas concentraciones de arsénico y que como es como una vía de eliminación, que eso después también lo vamos a comentar, en el cabello, pues, se alojan y ahora se sabe que es una vía de eliminación para metales pesados y para este metaloide, para el arsénico. Entonces, bueno, en parte eso demostró o ha demostrado que efectivamente en su organismo, se alojaba también grandes concentraciones de arsénico. Se han seguido haciendo análisis del cabello de Napoleón. Hay muestras de varias etapas de su vida, incluso de cuando era niño. Y lo que se hizo, pues, también fue analizar las muestras de otras etapas de su vida, y en realidad se encontró que a lo largo de toda su vida tuvo grandes cantidades de arsénico, mucho más de lo que cualquier persona en la actualidad pueda soportar. Entonces, pues, ahí como que ha quedado la incógnita de si en verdad murió por envenenamiento, si durante toda su vida estuvo a lo mejor expuesto y lo estuvo almacenando o lo tuvo en su organismo, a lo mejor no almacenando, porque sí se elimina, pero sí estuvo expuesto a arsénico. También se analizó el de su esposa y de sus hijos, y resulta que todos tenían arsénico en grandes concentraciones. Entonces, bueno, todavía está ese tema en discusión, no se tiene esclarecido. Lo que algunos argumentan es que sí, muy probablemente mucho de lo que utilizaban en ese tiempo contenía arsénico, entonces era muy fácil que se que estuvieran expuestos, aunque realmente no llegaran a manifestar, los efectos como consecuencia de una intoxicación. Simplemente, se habían hecho como que habían generado algún una tipo de tolerancia al metal o al metaloide. Y bueno, entonces, pues, este es el debate con Napoleón Bonaparte. Bueno, este es un dato también, son algunas, a lo mejor algunos eventos catastróficos que también han contribuido al desarrollo de la toxicología. Por ejemplo, esto que se conoce como enfermedad de Minamata, eh, ocurrió en Japón más o menos a mediados de 1950, más o menos en este año. Y en Minamata, que es una isla, una bahía, más bien es una bahía de Japón, personas empezaron a tener convulsiones, dificultad para hablar y de respirar, problemas de movimiento, falta de equilibrio. Hubo muchos niños que nacieron en esa época con parálisis cerebral. Y bueno, esto lo observaron en personas. También lo mismo observaron en algunos animales, en gatos, los gatos pues no, a lo mejor no salvajes, pero callejeros que comían ahí pescado, restos de pescado de los pescadores. Es una bahía basada, su economía en la pesca. Em, y pues se le llamó enfermedad de Minamata por esto, porque se produjo ahí, pero luego se asoció a que estas personas, pues, habían consumido pescado y mariscos. Y bueno, era muy común porque era la comida, pues, o es todavía la comida básica en esa región. Eh, pero bueno, ya, haciendo así como estudios, se dieron cuenta de que esta empresa Chiso, que se había ubicado allí, desechaba era una empresa que producía cierto tipo de plásticos, y entre los, mm, pues, componentes o material, reactivos que utiliza para la generación de plástico, utilizaba mercurio, y todos sus desechos iban a dar ahí a la bahía en forma de metilmercurio. Ahora, pues, se sabe que este compuesto es sumamente tóxico.
de hecho, se le llama enfermedad de Minamata cuando hay una intoxicación de metilmercurio, aunque ya no ocurra en esa bahía, eh, pero bueno, originalmente fue ahí. Y como que tuvo que ocurrir esta catástrofe ambiental, porque la empresa lo derramaba así sin ningún miramiento, sin ninguna restricción a la bahía, y, ocurrieron estos problemas. Y entonces fue que se empezó como a voltear a ver qué ocurría con las empresas y con los desechos. Eh, fue el punto de partida y bueno, ya tienen mucho tiempo, ¿cuántos? Como 70 años, 60, 70 años de que ocurrió esto y aún así hay algunas empresas que siguen lanzando sus contaminantes o sus desechos al ambiente. Aquí porque fue muy evidente lo que estaba ocurriendo, porque esto es demasiado tóxico. Entonces, para algunas sustancias, pues sí hay restricciones muy específicas que no pueden desecharse cualquier sustancia a los ríos, a los lagos, al mar, al aire. Para otras a lo mejor todavía debiera haber más restricciones, pero sí esto fue como un punto de partida. Em, y bueno, ya desde el siglo XIX y hasta la fecha ha habido grandes avances toxicológicos con el desarrollo y bueno, la inquietud de diferentes científicos. Aquí está la foto de María Curie, que estuvo trabajando con radiactividad sin darse cuenta de en verdad el daño que le estaba haciendo y el daño ambiental, pero aún así, pues todo lo que hizo fue en aras del avance de la ciencia. Muchos de los conocimientos han sido así. Primero se utiliza, se averigua y hasta después se dan cuenta de que algunas sustancias son pues, realmente tóxicas y que hay que tener especial cuidado y hasta después se establecen como las medidas de cómo se deben de manejar. Em, bueno, desde el siglo XIX hasta la fecha ha habido el desarrollo de herramientas y de equipo. Actualmente tenemos equipo muy sofisticado que tenemos la manera de analizar muestras de diferente naturaleza, con sustancias también de diferente naturaleza, algunas en cantidades muy, muy bajas, pero con estos equipos permite la detección de esas sustancias. Entonces, pues este ha sido el avance a grandes rasgos. Y bueno, la toxicología analítica em, ha desarrollado técnicas de análisis químico, instrumental y equipo para la detección y análisis de sustancias tóxicas en muestras de diferente naturaleza, que sería como hasta llegar a lo que es actualmente la toxicología moderna. Actualmente, pues se trata de prevenir intoxicaciones y establecer un control regulatorio de todas estas sustancias que producimos y que están en el ambiente y que potencialmente estamos en contacto no solamente los humanos, sino todos los seres vivos. Y bueno, ya nada más para terminar con esta presentación. Aquí lo que quisimos fue resaltar diversos eventos históricos que han contribuido en el desarrollo de la toxicología como una ciencia. Bueno, son algunos de los datos que quise resaltar en esta presentación. Seguramente ustedes ahora que leyeron, pues leyeron algunos de estos y quizás a algunos otros más que les llamaron la atención. No sé si tengan algún comentario. Se pudo conectar Juan Alberto. Sí, maestra, sí pude, muchas Sí, sí gracias. pudiste, sí, 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 muchas de nada. gracias. Bueno, no sé si tengan algún comentario. Em,
Si no, miren, en el aula virtual abrí un espacio, es un foro con una pregunta. Es casi para que copien y peguen lo que... Ya ven que en el trabajo que hicieron ayer de la reseña histórica, les dije que resaltaran dos eventos que les parecieran más relevantes y que los describieran. Entonces, quiero que seleccionen uno de ellos para ponerlo aquí en el foro. Entonces, como contestando a esta pregunta, ustedes la contestan nada más participando en el foro y ya para que puedan leer también lo que a sus compañeros les haya parecido interesante y poder pues comparar un poco lo que leyeron y lo que resaltaron. Maestra, ¿es Entonces, en el sí, foro de dónde? está en el aula virtual, a Ah, ver ok. si ya lo pueden ver, está en el aula virtual en la unidad 1, dice reseña histórica. ¿Sí lo ven? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué Ahorita hora tenemos, háganlo, maestra? háganlo ahorita, les doy 15 minutos, porque todavía tenemos otra hora. Entonces, si quieren, copien, copien el texto de su reseña histórica y péguenla para que sea su respuesta a la pregunta. Entonces, háganlo ahorita y ya enseguida, dentro de 15 minutos, tengo 10 para las, no tengo, bueno, tengo 11 para las 12. No, no es cierto, para la 1. Entonces, como a la 1:05 regresamos. Maestra, dice que Sí. no hay preguntas en este foro, no puedo contestarlo, no sé por qué. A ver, déjenme ver. Sí, maestra, a mí también me parece lo No, mismo. así les aparece. A ver, sí, creo que algo no estuvo bien. A ver si ahora sí o se va a tardar. Mm. Sí, ¿verdad? Creo que ya se puede ver, muchachos. Sí, maestra. Sí, ya. Sí, ya. Bueno, entonces los dejo un momento y ahorita a la 1:05 continuamos con la otra parte de la clase. Sí, maestra.
Bien, muchachos, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el siguiente tema y bueno, vamos a hablar, la siguiente parte son algunos conceptos. Ahorita ya más o menos entendimos de qué se trata la toxicología con esto que leyeron y cómo se desarrolló. En el texto pues hablan ya de algunos términos, pero vamos a definir algunos de los términos básicos, conceptos básicos para entender la toxicología. Sí, estamos ya todos, ¿verdad? Ya regresamos. Sí. Gracias. Sí, maestra. Bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a ir describiendo algunos de estos términos. Voy a mostrar aquí en una presentación. Ahí se ve. Sí, Sí. se ve. Sí se ve. Bueno, es de la segunda parte, son conceptos básicos. De hecho, en esta presentación vienen los conceptos básicos, que es las divisiones de la toxicología y cómo se relaciona con otras disciplinas. Estos son algunos de los términos que vamos a definir. Este ya lo definimos en la diapositiva anterior, en la presentación anterior, toxicología, tóxico, veneno, xenobiótico, toxina, alcaloide, dosis, exposición, son algunos de los términos que comúnmente utilizamos, pero bueno, hay que tenerlos, el concepto muy claro. Bueno, como ya lo habíamos definido con anterioridad, la toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos que son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos. Usualmente durante el desarrollo y luego ya cuando veamos algunas de los tóxicos, hablamos más de sustancias químicas, pero sí hay que tener en cuenta que también hay algunos agentes físicos que son capaces de producir alteraciones patológicas, efectos adversos en la salud y que también se encarga la toxicología de esas sustancias. Y bueno, entonces, digamos así de manera simple, la toxicología es la ciencia que estudia a los tóxicos, cualquier sustancia. eh, el tóxico, entonces la definición de tóxico sería las sustancias químicas capaces de producir efectos nocivos, efectos adversos en los organismos. Pero como veíamos, pues esto depende de la dosis. Entonces hablamos en general de sustancias que pueden producir efectos adversos. ¿En qué condiciones o en qué concentración? Pues eso será cosa de definirlo, pero en principio cualquier sustancia que sea capaz de producir efectos va a ser efectos nocivos, va a ser un tóxico. Un poco la diferencia con veneno es más, esa misma sustancia, puede ser la misma sustancia hablar de un tóxico o de un veneno, pero bueno, actualmente utilizamos más bien el término veneno cuando la sustancia se administra como de manera intencional para producir efectos adversos. Está envenenado cuando se le administró el tóxico con esa intención. Si no hablamos como de una intoxicación, tomó o ingirió o se expuso en exceso a alguna sustancia que fue capaz de producir efectos nocivos. Es un poco la diferencia, es más como de aplicación. El veneno es ya la aplicación práctica con este fin de producir efectos nocivos. Bueno, otro término que se relaciona es el de xenobiótico. Aquí xenobiótico, el origen de la palabra xeno o geno
es ajeno a la vida. Cualquier sustancia que no sea producida por un ser vivo es considerado un xenobiótico. Y son componentes extraños, compuestos ajenos o extraños a los componentes normales de un ser vivo. Y además, pues igual que cualquier otra sustancia, puede ser nociva para la salud. Pues bueno, aquí hablamos de sustancias, muchas de ellas, y en general la palabra xenobiótico así es más para sustancias sintéticas que no son no las sintetiza ningún organismo, ningún organismo las podemos encontrar. Y bueno, aquí en plaguicidas, detergentes, desechos industriales, desinfectantes, pinturas. Em, Aquí, si ven el tabaco en a veces este término luego resulta un poco como ambiguo porque en realidad pues no es nada más como un sinónimo de sustancias sintéticas. Ya podríamos pensar que las sustancias sintéticas son xenobióticas. Muchas de en principio, muchas sustancias que se pueden sintetizar químicamente en un laboratorio, muchas de ellas también las producen los organismos. Entonces, pues no es un sinónimo, no realmente no todas las sustancias sintéticas son xenobióticos. Y el otro asunto es que por ejemplo, el tabaco que viene aquí en la imagen y está considerado como un xenobiótico, sí es producido por una planta. La nicotina es producida por una planta. Entonces, ¿la consideraríamos xenobiótico o no? Bueno, aquí la distinción es que a lo mejor para la planta no es un xenobiótico, pero si nosotros consumimos nicotina, que nosotros no la producimos como humanos, no producimos nicotina, para nosotros sí va a ser un xenobiótico. Y es un agente extraño a nuestros componentes normales. Hay ahí como un poco de discrepancia, porque en sí la palabra xenobiótico es cualquier sustancia que sea ajena a la vida, pero en realidad también podría aplicar para esas sustancias que no son ajenas. Ahí podrían entrar pues muchas sustancias que producen las plantas y nosotros no las producimos. Pues para nosotros podría ser un xenobiótico. Por eso en la imagen luego, y para algunos eso incluye esas sustancias de origen biológico, pero que no son producidos por los seres humanos. Aquí para esta persona pues sería un xenobiótico el tabaco bueno, aquí alimentos contaminados, pues depende de con qué estén contaminados. Si están contaminados con metales o con detergentes o plaguicidas, pues no hay problema, son xenobióticos porque no son producidos por seres vivos. Pero a lo mejor una toxina, se desarrolló una bacteria, y ahorita vamos a definir lo que es toxina, podría ser considerado un xenobiótico para esta persona. Sí, no sé si hasta aquí estos términos, ¿hay algún comentario o Maestra, yo duda? tengo una pregunta. Sí, O sea, el xenobiótico es o sea, cualquier componente extraño, o sea, puede ser benéfico o dañino, o tiene que ser forzosamente dañino. puede ser benéfico. Igual, por ejemplo, en los xenobióticos entran los medicamentos. Muchos de los medicamentos son xenobióticos porque son producidos sintéticamente y no los encuentras en ningún organismo. Ahí sí esos son xenobióticos, aunque su uso es un xenobiótico que de acuerdo a su uso pues se utiliza a lo mejor con fines terapéuticos. Entonces es un xenobiótico que además es un medicamento. Entonces sí, la definición así como tal es que para que sea un xenobiótico tiene que ser ajeno, que no es producido por la, por la biota, por ningún organismo biológico. Entonces sí puede ser em, que su uso sea benéfico
o adverso. Y aquí, bueno, entra de lo mismo que hemos hablado y que ahorita veía también en sus comentarios, varios de ustedes les llamó la atención lo importante de la dosis. Entonces, un xenobiótico igual va a ser una sustancia que podemos alcanzar una dosis a la que en algún momento puede ser tóxica. Por eso aquí en la definición dice, y puede ser nocivo para la salud. Pues sí, porque sabemos que si alcanzamos la dosis adecuada para producir efectos nocivos, pues va a producir efectos en la salud. Sí, no sé si contesto tu pregunta, porque sí, a lo mejor el uso, por ejemplo, de un medicamento es un xenobiótico, pero si lo utilizamos adecuadamente, pues no va a tener este componente de nocivo. Pero sabemos que si lo sobredosificamos, sí se produce esta consecuencia. Entonces, aunque la sustancia tenga un uso distinto a producir efectos adversos, si es ajeno a la vida, es un xenobiótico. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario, Yo, maestra. duda? Sí. Entonces, ¿se puede decir que cada ser vivo tiene distintos xenobióticos? Sí, les digo, a lo mejor no lo tomen tan... En sentido estricto, xenobiótico es cualquier sustancia que sea ajena, pero sí, para muchos, nosotros tenemos, como todas las sustancias que no producimos nosotros, como seres humanos, van a ser xenobióticos para nosotros, aunque en el sentido estricto a lo mejor sí es una toxina que produce una bacteria, pues me dirás, pues no es un xenobiótico porque sí lo está produciendo una bacteria, es un ser vivo. Entonces, en el sentido estricto, ese no sería un xenobiótico, en sentido general, pero sí también hay como un poco el debate de si es... Entonces, vamos a estar abiertos a esa posibilidad de que todas las sustancias que nos sean ajenas a nosotros son xenobióticos para nosotros. Pero sí, en el sentido estricto, pues vamos a ver que en realidad no todas, aunque no las produzcamos nosotros. Sí, no sé si queda claro. Es como las dos acepciones. Una en que, como dices tú, la sustancia, cada ser o cada organismo eh, tiene sus componentes normales y entonces todo lo que no produzca él, pues para él todo va a ser sus xenobióticos. Esa es una acepción, así como lo mencionas, esa es una acepción. Y la otra es que no todo, sino solamente lo que no se produzca o lo que no produzca los seres vivos. Entonces son como dos acepciones. No sé si Sí, maestra. queda Sí, claro. muchas gracias. Sí. No sé si tengan otra duda, comentario de esto. Yo, maestra. Sí, En ese mismo sentido, entonces una sustancia que es venenosa o tóxica, si se usa con fines curativos, ¿ya no se le puede llamar venenoso o tóxico o todavía? no, entonces depende del fin. Aquí sí definimos nada más tóxico, cualquier sustancia que produce efectos nocivos. Pero, por ejemplo, para medicamento, bueno, y aquí produce alteración, esta sustancia química que produce alteraciones en el organismo y produce efectos nocivos. Por ejemplo, la acepción de medicamento sería esta sustancia activa que produce alteraciones en el organismo y que se utiliza con fines terapéuticos. Entonces, podría ser la misma sustancia. A ver, pensemos en algo así muy simple, una aspirina. La aspirina o el ácido acetilsalicílico sería el fármaco que puede ser utilizado con fines terapéuticos, pero esa misma sustancia, si se da a una dosis excesiva, entonces ya no le llamaríamos medicamento porque ya lo estamos dando a una sobredosificación o es un medicamento sobredosificado y entonces estaríamos hablando, aunque sea la misma sustancia, de un tóxico. Entonces, sí, depende del fin. Por ejemplo, el término
fármaco es simplemente las sustancias que producen modificaciones en el organismo, y algunas de las modificaciones pueden ser efectos benéficos o nocivos. A lo mejor sería como una definición más general. Pero entonces tenemos algunos medicamentos, o los medicamentos que depende de la dosis pueden llegar a ser tóxicos. Pero sí, en general, pues todas las sustancias, como decía Paracelso, todas las sustancias son tóxicos porque caben en esta definición. Dependiendo de la dosis, van a producir efectos adversos. Entonces, si todas las sustancias a las que estamos expuestos son tóxicos, aquí sí el punto es encontrar la dosis. Y le llamamos medicamento cuando sabemos la dosis a la que se obtienen efectos benéficos. Sí, no sé si contesto Sí, o maestra, amplío la duda. gracias. Sí, No, está bien, está gracias. bien, sí. ¿Algún otro comentario? Entonces, a lo mejor podríamos poner aquí la acepción de tóxico, de veneno. Aquí sí es con intención, es el tóxico, pero con la intención de producir un daño, y el medicamento con la intención de producir un efecto benéfico. Serían dos tipos de tóxico que cabrían en la definición de tóxico si se alcanza la dosis. Y los xenobióticos pues potencialmente pueden producir efectos nocivos. Sí, usualmente cualquier sustancia que no producimos nosotros como nuestro organismo no las produce, si no forma parte de estos componentes normales, es más fácil que produzca efectos nocivos para la salud, porque pues no es de los componentes normales y pues puede alcanzar, a lo mejor se parece incluso a algunos de los componentes normales y va a desplazar a su función, o va a alterar alguna de las, no sé, producir un daño mecánico o irritación. Pero sí, el hecho de que no sea un componente normal lo hace hace más factible a que los efectos nocivos se produzcan incluso a dosis menores, en- si- simplemente por ser xenobióticos. Por ejemplo, un neurotransmisor, la acetilcolina, nosotros la producimos, es uno de nuestros componentes normales, es un neurotransmisor y tiene ciertas funciones. Si lo administramos como si fuera un medicamento, a lo mejor se sintetiza o se extrae de otro organismo, ese no sería un xenobiótico porque para nosotros también lo producimos. Y como tenemos un mecanismo de eliminación de nuestra propia acetilcolina, pues ni siquiera nos va a hacer tanto daño. En cambio, por ejemplo, la nicotina, que a lo mejor para nosotros sí sería ajeno a nosotros, en cierta medida se parece a la acetilcolina, interactúa con receptores de la acetilcolina, pero el organismo no tiene la facilidad de eliminarlo, entonces los efectos eh, suelen ser más intensos que las sustancias que producimos como naturalmente, como parte de nuestros componentes normales. Esta es otra, aquí la toxina, cuando hablamos de toxina, es una sustancia que es producida por un organismo vivo y que puede producir efectos adversos en otro. Usualmente se utiliza más para estas sustancias producidas, bueno, por bacterias, hongos, las algas también producen toxinas. Incluso cabría en esta acepción también las sustancias que secretan algunos animales ponzoñosos podrían considerarse toxinas porque son sustancias producidas por organismos vivos, pero que producen efectos en otros. Y aquí en el ejemplo está se llama así toxina botulínica, que es producida por esta bacteria, Clostridium botulinum, que produce también parálisis muscular. De hecho, también si depende, es muy tóxica
A cantidades muy pequeñas, si alcanzan el sistema, alcanzan a producir parálisis de los músculos respiratorios. Pero pues también se utiliza esta toxina botulínica en cosmética y se aplica directamente sobre los músculos de la cara para evitar, produce parálisis de estos músculos y pues se utiliza para evitar eh, que se arrugue la piel, y en especial de la cara. Entonces ahí igual puede producir efectos adversos, pero pues también depende de la dosis. Ahí las cantidades que se administran pues son muy pequeñas y son muy localizadas. De hecho, la preparación evita que pase en gran medida al sistema. Sí, el efecto es muy local en donde se aplica. Pero, por ejemplo, si se consume los alimentos enlatados, llegan a desarrollar o es donde se llega a desarrollar esta bacteria y ahí libera grandes cantidades de toxina botulínica. Y entonces sí, si consumimos aquí por vía oral, junto con los alimentos, estas grandes cantidades de toxina, llega a producirse esta intoxicación y parálisis respiratoria. Las micotoxinas pues también son toxinas producidas por hongos que también son muy tóxicas. Algunas, bueno, aquí es se supone que es aspergillus, este hongo que crece en el maíz. Aquí las toxinas, muchas de ellas suelen ser muy, muy resistentes. Por ejemplo, si después queremos hacer harina de este maíz y hacer tortillas o hacer un pan de maíz, sí se muere el hongo, con el horneado y toda la preparación se muere el hongo, pero las micotoxinas son muy resistentes y resisten esas temperaturas a las que se hornea. Y entonces, bueno, hay, por ejemplo, algunas de estas micotoxinas son hepatotóxicas, producen daño hepático, son cancerígenas y concretamente se ha observado que producen cáncer de hígado. Bueno, son algunos ejemplos. Y en general las toxinas, sí, las que producen otros organismos y producen efectos, suelen ser muy, muy agresivas con otros organismos. Muchas de ellas son como metabolitos secundarios y las producen como un mecanismo de defensa, le sirven como de defensa. Em, bueno, aquí el alcaloide, los alcaloides es otro término relacionado. Aquí es como un poco más restringido, son compuestos orgánicos producidos por plantas u hongos y que son derivados de aminoácidos y tienen naturaleza alcalina, son bases débiles. Mm, También aquí son metabolitos secundarios, son como compuestos de desecho para estas plantas u hongos. Eh, y pues a la propia planta no le sirve, no le produce ningún efecto, pero sí quien lo consume, sí. Por ejemplo, un alcaloide, la amapola que comentábamos en la presentación anterior, el Papaver somniferum, de hecho de estas estructuras que vienen aquí en el dibujo, se hace como un jugo que se conoce como opio y es extraído de la amapola y contiene una gran cantidad de alcaloides. Digamos que los alcaloides serían como los principios activos, la parte que tiene actividad en otros organismos, que es capaz de modificar a otros organismos, serían esos principios activos, los alcaloides, pero sí tienen esta restricción, son compuestos orgánicos, eh, generalmente son producidas por plantas u hongos y son derivados de aminoácidos. Por ejemplo, aquí del opio, de la amapola, es este alcaloide, es la morfina, y es la morfina, si se da a dosis, a ciertas dosis, puede funcionar como un medicamento, porque es un analgésico, funciona como analgésico, pero pues depende de la dosis, podemos alcanzar a producir
otros efectos, incluso depresión respiratoria, depresión en general cardiovascular y la muerte. Y bueno, esas son características. Aquí también la cafeína sería un alcaloide de la planta del café, también es producida por una planta. Bueno, los efectos toxicológicos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. No, todo Creo bien. que todo bien. Creo que no. Todo bien, bien, gracias. Bueno, hablamos de efectos toxicológicos, entonces cuando se presenta una consecuencia no deseada o nociva, puede ser considerada una enfermedad, sí, una enfermedad como consecuencia, como daños a la salud, o puede incluso ser tan nocivos como para producir la muerte. Aquí, bueno, sabemos que depende de la dosis. Hemos hablado de medicamentos. Los medicamentos también pueden producir efectos toxicológicos. Si se da a cierta dosis, obtenemos efectos terapéuticos. La dosis, pues, a dosis terapéuticas obtenemos efectos terapéuticos. Si se da una sobredosificación, vamos a obtener efectos toxicológicos. Aquí con los medicamentos ocurre algo, y bueno, con muchas sustancias, pero hablando de medicamentos, cuando se dan a dosis terapéuticas, a veces también a la misma dosis en la que se presenta el efecto terapéutico, también se presentan efectos no deseados y son ineludibles, son inevitables. Eh, y generalmente de eso no hablamos de efectos toxicológicos porque estamos hablando de dosis terapéuticas, eso hablando de medicamentos. Más bien en medicamentos hablaríamos cuando se da más allá de la dosis con la que se obtiene el efecto benéfico. Ya con otras sustancias que no son medicamentos, pues sí, depende de la dosis, se puede obtener estos efectos adversos que pueden conducir hasta la muerte. Bueno, esa es la dosis y la otra el tiempo de exposición, el tiempo y la vía de exposición, que también después vamos a hablar, que son importantes. Sí, ahorita le hemos dado mucha importancia a la dosis porque realmente sí la tiene, pero también, y como lo comentábamos eh, con anterioridad, en algunos ejemplos, cuando hablábamos del curare, de que los cazadores pueden masticar las hojas de la planta y no intoxicarse, no sufrir estos efectos toxicológicos. En cambio, su presa que ingresó por vía intramuscular a lo mejor, entonces sí sufre los efectos. Entonces es importante sí la dosis, pero también la vía de exposición. Aquí junto con el tiempo de exposición, pues también está relacionada la dosis. Eh, Porque bueno, no es lo mismo estar a lo mejor consumiendo o estarse exponiendo a una pequeña dosis un corto tiempo, porque a lo mejor el organismo le alcanza a eliminar, que estar exponiéndose a esa pequeña dosis, pero por un tiempo prolongado. Entonces, a lo mejor ahí sí se alcanza, el organismo no lo alcanza a eliminar completamente y entonces se observan también los efectos como si hubiera una dosificación excesiva en un corto tiempo. Esto después también vamos a hablar de eso, de las diferencias entre la dosificación en un corto tiempo, que sería una dosificación aguda, y una dosificación a bajas concentraciones que a lo mejor aparentemente ni siquiera se dan cuenta el paciente o la persona o el individuo, el ser vivo, no se da cuenta sino hasta que ya después de estar exponiéndose de manera constante se notan los efectos.
Bueno, este es otro término, ya hemos hablado de esto, entonces ya sabemos que dosis es la cantidad de una sustancia que se ingiere o a la que se es expuesto, que se ingiere. No, esto pues hablamos más bien de ingestión cuando es por vía oral, pero más bien sería a la dosis, la cantidad a la que se está expuesto. De esto también después vamos a abundar un poco más. Es un tipo de dosis letal media, que es una cantidad de una sustancia que mata a la mitad de la población. Después vamos a ver un poco más de detalle, con más detalle esto de la dosis letal media, cómo se calcula, pero sí ya en unidades posteriores. Aquí en esta tabla pues sí les muestro algunos valores, nada más para hacer como un comparativo. Está el etanol, sulfato de cobre, cafeína, DDT, nicotina, la aflatoxina B1, que es una micotoxina, y la toxina botulínica. Esta aflatoxina es la micotoxina que produce, una de las micotoxinas que producen algunos aspergilos. Entonces, si ven aquí los valores de DL50, dosis letal media, pues varían, depende de la sustancia. Entonces, sí es importante las características de la sustancia, pero con todas ellas podemos alcanzar una letalidad. Aquí, según esta tabla, ¿cuál de estas sustancias creen que sea más tóxica? ¿Sí podríamos compararla? Pues la toxina botulínica, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque es la que con menor, o sea, requiere menor concentración. Ajá, Menor. muy bien. Requiere muy poquito y es pues, muchísimo, incluso que esta es muy tóxica, la aflatoxina B1 es muy tóxica, son 5 miligramos, esto es por kilogramo de peso de la persona. No, usualmente estos datos, así como se hacen experimentalmente, después lo vamos a platicar, pero esto usualmente es en animales de experimentación, a lo mejor es por kilo de rata. Sí, en algunos casos sí se tiene calculado ya para humanos, pero experimentalmente pues se tuvo que haber hecho en animales de experimentación el cálculo de este valor. Entonces, bueno, vamos a pensar que son miligramos, 0.00001 miligramos de toxina botulínica por kilogramo del animal de experimentación. Y aquí pues dice, es bastante, 10,000 miligramos por kilogramo, pues hasta más de lo que pesa para matar a la mitad de la población. Sí, entonces, pues sí, de esta se requiere muy poquita y sería la más tóxica. Aquí volvemos a Paracelso, que es el que habló por primera vez de la dosis, acuñó este término y habló y vio la importancia de que en realidad todas las cosas son potencialmente tóxicas, pero depende de la dosis. Todas las cosas son veneno. No hay nada que no lo sea, la dosis hacia el veneno, que es algo de lo que decía Paracelso. De esto también después, sí. Perdón, una duda. Sí. Bueno, de las dosis que nos decía ahorita, de la dosis letal media, o sea, es que había comentado que cada cierto tiempo, o sea, había una, pues, letalidad de ciertas dosis. O sea, esto es como cada que tanto tiempo. Bueno, me imagino que es de una sola dosis, pero, o sea, Ajá. ¿hasta qué punto en qué tanto tiempo puede llegar a ser letal o no? Ya. Sí, sí, miren, después vamos a ver, pero sí, cuando se hace experimentalmente, esto es en una sola administración o en una sola exposición. También aquí no nos dicen cómo ingresa,
pero también es importante. Entonces se calcula, por ejemplo, una dosis letal media por vía oral, pero es una administración aguda y es como se calcula esta dosis letal media. Es como para saber lo que sucede cuando se expone a grandes cantidades de una sola vez. Cuando las exposiciones son en un tiempo más prolongado, no se maneja tanto este término de dosis letal media. Esto sí es más bien como pensando en una exposición en un tiempo corto, y entonces a la hora de hacer el análisis experimental, se exponen a los animales a dosis muy elevadas. Y, por ejemplo, de toxina botulínica, pues son cantidades muy pequeñas, pero se evalúan diferentes cantidades en diferentes grupos de animales y donde se observe que se mata a la mitad de la población, esa corresponde a la dosis letal media. Ok, entonces ya cuando es por decir pequeñas cantidades, o sea, supongamos, no sé, en el caso del etanol, que sea 1 miligramo menos de lo que dice ahí, pero que Ajá. sea por un tiempo determinado, ya no se le podría considerar como dosis letal media. No, ahí ya no, ahí son otros valores. Si esto es únicamente, este dato sí es para una exposición o una exposición en un tiempo muy corto. Sí, generalmente se habla solamente de una, experimentalmente solo se calcula de una. Si, por ejemplo, para el etanol, ahí ya tenemos efectos acumulativos. A lo mejor la persona que está expuesta o que consume alcohol puede estar consumiéndolo no sé, por años, pequeñas cantidades y no notar ningún efecto. Y a lo mejor hasta después de años se manifieste algo en el hígado, ¿no? Pero ahí ya no se podría establecer este valor, sino ya se maneja de otra manera. Que eso también después lo vamos a abordar. Ok. Muchas Sí, gracias, maestra. de nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, voy a terminar hasta antes de las divisiones. Bueno, la exposición, que también es que luego hay una unidad en la que se habla solo de casi que de exposición. Entonces, nada más ahorita es como definir el concepto. La exposición, pues, es el contacto que tienen los seres vivos con sustancias potencialmente tóxicas. Aquí podemos hablar de un tiempo de exposición corto o prolongado o a lo largo de toda su vida. La exposición también puede ser por diferentes vías. Y también de esto es importante conocer que dependiendo de la vía de ingreso, pues se va a producir una toxicidad diferente. Entonces, nada más como definiendo la exposición, es el contacto de los seres vivos con las sustancias. Y aquí, pues, hablando de una exposición toxicológica, pues con sustancias potencialmente tóxicas, que varía en el tiempo y varía en la vía. Y bueno, hablamos de toxicidad, que sería como una propiedad de las sustancias, hablando de su capacidad de estas sustancias de producir efectos adversos en los organismos vivos. Esa sería como una cualidad de las sustancias, la capacidad de producir efectos adversos en los organismos vivos. Y el grado de toxicidad, aquí sí, pues depende en parte de la dosis y como de varios factores que condicionan la exposición, que condicionan como el contacto, porque bueno, a lo mejor el grado de toxicidad de esta sustancia es alto, pero realmente es difícil que estemos expuestos a ellos. Es una sustancia muy tóxica, pero el grado
de exposición, la disponibilidad de la dosis, es como raro, y entonces de eso también depende la toxicidad. Entonces, es nada más esta definición, la capacidad de las sustancias de producir efectos adversos en los organismos vivos. Y bueno, no sé si tengan vamos a dejarle hasta aquí con esta presentación y ya continuamos la siguiente clase con la siguiente parte, que ya son las divisiones de la toxicología, pero no sé si tengan hasta aquí alguna duda o comentario. Dice que no. Creo que no. Que no. Bueno, Todo bien. todo bien. Bueno, entonces vamos a dejarle por hoy hasta aquí y ya continuamos la semana que entra con esta, para terminar ya con esta unidad. Entonces, pues nos vemos, muchachos, que tengan un buen día y buen resto de la semana. Muchas gracias, maestra. Que lo vea bien. Gracias a ustedes, Gracias, igual. muchachos, que estén bien. Hasta Cuídense, luego. nos vemos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, que estén bien.